La oscuridad sobre Jerusalén no es como la oscuridad de otras ciudades. Es densa, antigua, cargada de algo que los soldados romanos nunca lograban nombrar del todo. Esa noche, 3 hombres de la Guardia Imperial están parados frente a una roca sellada en un jardín, fuera de los muros, escuchando el viento entre los olivos, preguntándose por qué el prefecto en persona ordenó que nadie se moviera de ahí hasta el tercer día. No hay enemigos visibles, no hay ejércitos acercándose, solo una tumba, solo una piedra, solo el sello del César, grabado en la cera, brillando débilmente a la luz de la antorcha. Lo que pasó después cambió sus vidas para siempre, y nadie quería que lo contaran. Jerusalén, en el año 33, después de la muerte de Alejandro, en una primavera que olía a cordero asado y a especias de mercado, era una ciudad al borde de algo. El prefecto romano, Poncio Pilatos, llevaba ya 5 años administrando una provincia que consideraba un castigo, un destino de segunda categoría en el vasto engranaje del imperio. Judea era caliente, polvorienta, llena de grupos religiosos que se odiaban entre sí, pero que encontraban un punto de unión en el rechazo al ocupante. Pilatos había aprendido a leer las multitudes como un marino lee el cielo antes de una tormenta, con atención, con desconfianza, siempre buscando el signo que anuncia el desastre. Y en esa Pascua en particular, los signos eran demasiados. Un predicador galileo llamado Yeshua, conocido en los mercados y en las sinagogas, desde el mar de Galilea hasta las calles de la ciudad santa, había sido ejecutado 2 días antes, bajo el método romano estándar para sediciosos y esclavos fugitivos. La crucifixión no era solo un método de ejecución, era un mensaje escrito en carne viva sobre madera astillada, colocado en el lugar más visible del camino de entrada a la ciudad, para que nadie olvidara quién tenía el poder de decidir quién vivía y quién moría en esta tierra. Pilatos no sentía particular odio por ese hombre. Los registros romanos y las fuentes judías de la época coinciden en algo inusual. El prefecto intentó evitar la condena. Pero la presión del Sanedrín, el consejo de sacerdotes y escribas que gobernaba los asuntos religiosos judíos, había sido demasiado intensa, demasiado calculada, demasiado urgente para ignorarla durante una festividad, cuando Jerusalén cuadruplicaba su población con peregrinos llegados de todas las regiones del mundo conocido. El problema no terminó con la muerte. Eso era lo que Pilatos no había anticipado, porque entre los seguidores de ese predicador circulaban palabras que en labios de cualquier otro hombre habrían sido descartadas como delirio o metáfora poética, palabras que decían que al tercer día ocurriría algo. Y en una ciudad llena de personas que ya lo llamaban profeta, ya lo llamaban Mesías, ya lo llamaban Hijo de Dios, esas palabras no eran un detalle menor. Eran una mecha encendida pegada a un barril de pólvora política. Si el cuerpo desaparecía, si los discípulos podían pararse en el templo y decir que había resucitado tal como lo prometió, toda la estructura de control romano y sacerdotal sobre Judea temblaría desde sus cimientos. Fue el sumo sacerdote Caifás quien tomó la iniciativa. Los evangelios registran que una delegación de los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentó ante Pilatos al día siguiente de la crucifixión, en sábado, violando sus propias normas religiosas sobre el descanso sagrado, lo cual da una medida exacta de cuánta urgencia sentían. Le recordaron las palabras del predicador sobre el tercer día. Le pidieron que asegurara el sepulcro, y Pilatos, que había querido mantenerse fuera de este asunto desde el principio, pronunció una frase que define perfectamente la actitud de un administrador imperial exhausto frente a una solicitud que no puede rechazar sin consecuencias. Ahí tienen la guardia. Vayan y asegúrenlo como mejor les parezca. Una orden que era también un lavado de manos. Una delegación de responsabilidad que, sin embargo, requería soldados reales, armas reales y un sello imperial muy real estampado sobre la roca. La guardia de una tumba en el mundo romano no era una misión glamorosa.
Los soldados asignados a este tipo de custodia eran hombres de la guardia del templo o legionarios destacados temporalmente para tareas de orden público, dependiendo de quién emitiera la orden final. El debate histórico sobre si los soldados del sepulcro eran romanos o guardias del templo judío lleva siglos sin resolverse con certeza absoluta, y esa ambigüedad es en sí misma significativa. Ninguna de las dos partes tenía interés en reclamar públicamente la responsabilidad de lo que ocurrió después. Lo que sí sabemos es que eran hombres entrenados, armados, y que tenían órdenes explícitas de permanecer en su puesto bajo amenaza de consecuencias que en el mundo romano significaban una sola cosa: la muerte. Un soldado romano del primer siglo después del nacimiento de Augusto era el producto de años de entrenamiento que comenzaba en la adolescencia. Marchaba más de 30 kilómetros por día con un equipo que pesaba casi 40 kilos. Dormía en campamentos bajo cualquier clima, construía puentes, cavaba trincheras, levantaba muros. Era, ante todo, una máquina de disciplina. El miedo era algo que los instructores militares romanos trabajaban sistemáticamente para eliminar, o al menos para transformar en algo útil, en alerta, en instinto de supervivencia, en obediencia automática, bajo presión extrema. Estos hombres habían visto morir a compañeros, habían ejecutado condenas, habían sofocado revueltas en calles estrechas donde el caos era total y la supervivencia dependía de no perder la cabeza. Lo que no estaban entrenados para enfrentar era lo que encontraron en ese jardín antes del amanecer del tercer día. La piedra que sellaba la tumba no era un guijarro decorativo. Las tumbas de personas con recursos en Judea del primer siglo utilizaban discos de roca caliza que podían pesar entre 1 y 2 toneladas, diseñados para rodar por una ranura tallada en la roca y caer en una hendidura que los bloqueaba en su lugar. Moverla requería el esfuerzo coordinado de varios hombres fuertes, con palancas, con tiempo, con ruido. No era algo que se pudiera hacer en silencio, no era algo que se pudiera hacer rápido, y definitivamente no era algo que se pudiera hacer sin despertar a los guardias. El sello de Pilatos, además, era un cordón atado de un lado al otro de la piedra y fijado en los extremos con cera en la que se había impreso el sello oficial del prefecto. Romper ese sello era un acto de desafío directo al imperio, castigado con la crucifixión. Nadie en su sano juicio lo haría. Y sin embargo, al amanecer del tercer día, la piedra está movida. El sello está roto. La tumba está vacía. Los 4 evangelios canónicos describen lo que ocurrió con variaciones en los detalles, como sucede siempre con relatos de testigos de un mismo evento traumático, pero coinciden en un punto estructural. Los guardias estaban presentes y quedaron incapacitados. El Evangelio de Mateo, el único que narra específicamente el episodio de la guardia con detalle, usa una palabra griega que los traductores han rendido de distintas maneras. Se estremecieron, temblaron como muertos, quedaron como hombres muertos. En el original griego, la frase es egenetgesan hos nekroi, que literalmente significa se volvieron como cadáveres. No huyeron, no combatieron, quedaron paralizados, en el suelo, incapaces de responder. Hombres entrenados para morir de pie, tendidos en la tierra, sin poder moverse. ¿Qué fue exactamente lo que los paralizó? Es la pregunta que ha ocupado a teólogos, historiadores y científicos durante casi 2000 años. El texto de Mateo menciona un ángel, un ser de apariencia como el relámpago y vestiduras blancas como la nieve, que descendió, rodó la piedra y se sentó sobre ella. Las tradiciones religiosas leen esto como una intervención sobrenatural directa. Los historiadores seculares buscan explicaciones en el terreno de la psicología colectiva, del terror nocturno, de la sugestión en hombres que llevaban días en un lugar que toda la ciudad consideraba maldito o sagrado, según a quien le preguntaras. Pero hay un detalle que todas las interpretaciones tienen que enfrentar. Los soldados fueron después a reportar lo que vieron. No huyeron a otra ciudad, no desertaron. Fueron directamente a los jefes de los sacerdotes y contaron lo que había pasado.
Lo que ocurrió en esa reunión entre los guardias y el Sanedrín es uno de los momentos más extraños y reveladores de toda la narrativa, porque la respuesta de las autoridades religiosas no fue investigar, no fue llamar testigos, no fue sellar el área y examinar la evidencia. La respuesta fue inmediata, calculada y desesperada: dinero. Una cantidad grande de dinero, entregada en el acto, a cambio de que los soldados repitieran una historia diferente. La historia que debían contar era que se habían dormido durante el turno, que los discípulos habían aprovechado ese sueño para robar el cuerpo. Era una explicación tan conveniente como llena de huecos. ¿Cómo sabían lo que había pasado si estaban dormidos? ¿Cómo movieron una roca de 2 toneladas en silencio, sin despertar a nadie? ¿Por qué los discípulos, que habían huido aterrorizados durante el arresto apenas días antes, de repente tenían el valor y la coordinación para ejecutar un robo en una tumba sellada con guardia armada? Los jefes de los sacerdotes también prometieron algo más que dinero: protección. Si la historia llegaba a oídos del gobernador, si Pilatos escuchaba que soldados bajo su autoridad habían abandonado su puesto o habían sido superados, las consecuencias podían ser graves. Dormir durante la guardia era en el ejército romano una falta que podía castigarse con la muerte por lapidación ejecutada por los propios compañeros, un método llamado fustuarium. Los sacerdotes prometieron intervenir con Pilatos para que los soldados no sufrieran consecuencias. Era un trato que los soldados no podían rechazar fácilmente. Habían fallado en su misión de una manera que no podían explicar. Su carrera y quizás su vida dependían del silencio, y alguien con poder político suficiente les ofrecía protección a cambio de una versión manejable de los hechos. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura y más interesante que cualquier ficción, porque los soldados aceptaron el dinero y repitieron la historia del robo, y esa historia circuló. El mismo Evangelio de Mateo, escrito décadas después del evento, dice que esa versión se seguía repitiendo entre los judíos hasta el día en que fue escrito el texto, lo cual significa que la narrativa del robo del cuerpo era la explicación oficial, respaldada institucionalmente, difundida activamente por las autoridades que tenían más que perder con cualquier otra versión. Era propaganda de Estado en el sentido más puro del término. Una historia falsa, fabricada urgentemente para contener una crisis política, distribuida con recursos económicos y respaldada por promesas de protección a los testigos directos. Pero los soldados desaparecen de la narrativa histórica después de ese momento. No hay registros de sus nombres, no hay menciones posteriores de su destino. En el vasto archivo burocrático del Imperio Romano, que documentaba desde los gastos de grano hasta los nombres de los caballos de las legiones, no hay ningún documento que mencione explícitamente a los guardias del sepulcro. Esto no es necesariamente extraño. La mayoría de los soldados rasos de la historia antigua son anónimos. Pero en el contexto de un evento que generó tal cantidad de documentación, tanto en fuentes religiosas como en referencias de autores romanos y judíos como Tácito, Suetonio, Plinio el Joven y Flavio Josefo, la ausencia de los guardias tiene un peso particular. Fueron los testigos más directos del evento más debatido de la historia humana, y alguien se aseguró de que nadie supiera sus nombres. El historiador romano Tácito, escribiendo a principios del segundo siglo, menciona a Cristo y su ejecución bajo Pilatos de manera breve y sin dar mayor importancia al asunto, lo cual en sí mismo es significativo. Para un historiador romano de élite, la crucifixión de un predicador judío era un evento menor. Lo que Tácito no menciona es ninguna investigación oficial sobre la tumba vacía, ningún proceso judicial contra discípulos acusados de robo de cadáver, ninguna orden de búsqueda del cuerpo. Si las autoridades romanas hubieran creído genuinamente que los discípulos habían robado el cuerpo para fabricar una resurrección, la respuesta lógica habría sido una investigación y un proceso criminal. Eso no ocurrió. Y esa ausencia es un silencio que habla. Casi 2000 años después, el jardín donde estuvo la tumba es uno de los lugares más visitados del planeta.
Millones de personas llegan cada año a Jerusalén para estar en el lugar donde, según la fe cristiana, ocurrió el evento que dividió la historia humana en antes y después. La tumba en sí, ya sea la que está bajo la Basílica del Santo Sepulcro o la que algunos arqueólogos identifican como el Jardín de la Tumba, cerca de la Puerta de Damasco, sigue siendo un objeto de estudio, de debate, de peregrinación y de conflicto. Pero los soldados que la vigilaron esa noche no tienen monumento, no tienen nombre, no tienen tumba propia que nadie visite. Lo que sí dejaron es una paradoja histórica que ninguna explicación ha logrado resolver completamente. Si robaron el cuerpo los discípulos, ¿por qué ninguno de ellos, en décadas de persecución, torturas y ejecuciones documentadas, reveló la conspiración? Los seres humanos, bajo presión extrema, confiesan, mienten, traicionan, negocian. De los 11 discípulos principales que quedaron tras la traición de Judas, los registros históricos indican que prácticamente todos murieron de manera violenta por sus afirmaciones sobre la resurrección, sin que ninguno retractara su testimonio. Eso no prueba que la resurrección ocurrió, pero sí plantea una pregunta seria sobre la solidez de la teoría del robo. La gente no muere por mantener una mentira que podría salvar su vida con una sola palabra. Si los guardias mintieron, lo hicieron por dinero y por miedo, dos de las motivaciones más antiguas y más comprensibles de la historia humana. Si dijeron la verdad, entonces fueron testigos de algo que su entrenamiento, su experiencia y su visión del mundo no tenían ningún marco para procesar. En ambos casos, su historia termina en silencio. Aceptaron el dinero, repitieron la versión oficial y desaparecieron en el anonimato de los millones de soldados que sirvieron al imperio y murieron sin que nadie registrara sus nombres. Pero el silencio que cargaron no era el silencio ordinario de los hombres que hacen su trabajo y se van a casa. Era el silencio de alguien que vio algo que cambió todo lo que creía saber y que luego recibió dinero para fingir que no lo vio. La historia del cristianismo se construyó, en gran parte, sobre testimonios. Los evangelios son testimonios. Las cartas de Pablo son testimonios. Los escritos de los primeros padres de la Iglesia son testimonios de testimonios. Pero hay un testimonio que nunca fue escrito, que fue comprado y enterrado antes de que pudiera tomar forma y que pertenece a hombres sin nombre, que pasaron una noche frente a una roca en un jardín de Jerusalén y vivieron para contarlo, aunque nunca pudieron contar lo que realmente vieron. Lo que ocurrió en ese jardín antes del amanecer del domingo, en la primavera del año que los historiadores ubican entre el 29 y el 33 después del nacimiento de Augusto, sigue siendo el misterio más debatido, más influyente y más irresoluble de la historia de la civilización occidental. No porque no haya evidencia, sino porque toda la evidencia apunta en la misma dirección, y esa dirección es demasiado grande para que alguien la pueda sostener con comodidad, sin que le cambie algo por dentro.